¿Sí me escuchan, hermanos? Ah, ok. Ramón. A ver, ¿ahí me escuchan? A ver, alguien hable. Que yo no los escucho. ¿No se oye? ¿Sí me escuchan? Ok, yo no sé, bueno, yo no sé por qué no los puedo escuchar, pero deje veo. A lo mejor porque están muteados. A ver, Rubén, habla. No, bueno, de todos modos, con que me oigan está bien, entonces. ah, ok, déjenme ver.
Gloria a Dios. Entonces, si me oyen, si se escucha. Okay. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a, sin más y menos, empezar nuestra reunión de adoración y de alabanza. Bueno, pues hoy nuestra alabanza será en nuestro corazón, en nuestros hogares, nuestras oraciones. Y ya pues que estamos aquí, ¿verdad? Encerraditos por la nieve, hermanos. Espero que tengamos cuidado y, uh, y no salgamos tanto a menos que tengamos que salir. Y pedirles que pues que oremos unos por otros, hermanos, como siempre. Y vamos a en esta tarde compartir una palabra con ustedes que se llama la generación de los Cristos. Entonces esta enseñanza hace mucho tiempo la di, pero el Señor me ponía, porque yo sé que hay algunos que nosotros no hemos oído estas enseñanzas. Y en esta mañana pues queremos darle gracias a Dios porque nos permite, hermanos, compartir esta palabra con ustedes. Nomás que se siente un poquito raro, va aquí con, con lo que es, hermanos, sin poderlos ver a todos. Pero bueno, esto se va a estar transmitiendo también en Facebook. Se está transmitiendo ya en Facebook. Si usted quiere, si no tiene dónde, pues allí en Facebook se está transmitiendo ya allí también. Así es que bueno, vamos pues, hermanos, a orar. Dios Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, danos gracias, Señor, danos sabiduría, entendimiento, Señor. Fluya tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y en esta mañana, Señor, ya en esta tarde, Señor, te pedimos, Dios, que allí en nuestros hogares nos bendiga, nos hables, nos edifiques, nos instruyas, Señor. Y que todos aquellos que se conectarán, Señor, reciban una palabra, Señor, de bendición a sus vidas, Señor. Es nuestro deseo, Señor, ya que hemos estado trabajando en esta elaboración de este mensaje, Señor, desde esta mañana, pidiéndote, Padre, que abra los cielos, bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, ya que hoy no nos podemos reunir, Señor, por la situación del clima, Señor. Nos hubiera encantado, Padre, estar en tu casa, Señor, y adorarte, Padre amado. Pero aquí podemos adorarte todos juntos, Señor, mis hermanos, en sus hogares. Yo bendigo sus hogares, Señor. Si hay algún enfermo entre nosotros, te pedimos, Señor, sanidad. Si hay una necesidad, te pedimos, Señor, que tú suplas. Oramos por Dieguito, Señor, en esta mañana, Señor, esta tarde. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Oramos por cada necesidad, Señor, de cada familia, Señor. Cada enfermo, Señor, del COVID, Señor. Aquellos que están recuperando, aquellos que pues han perdido un familiar. Pedimos consolación, Señor, fortaleza. Dios, en esta mañana oramos por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras personas adultas, las cabezas de hogar, Señor. Oramos por ellos, por sus economías, Señor. Padre, bendecimos sus diezmos, bendecimos sus ofrendas, Señor, que seguramente lo han apartado para ti, Señor, este día, Señor, que nos reunimos. Que ese dinero, Señor, y esas ofrendas, Padre, queden apartadas y bendecidas en cada uno de mis hermanos, Señor, y en cada una de nuestras vidas, Señor, porque es lo que a ti te pertenece, Señor. Y en esta mañana, Señor, Padre, también damos gracias por la vida y la salud, Señor, en esta mañana que nos permite, Señor, Padre, traer tu palabra, traer tu mensaje, Señor. En esta mañana bendice a todas las familias que están allí conectadas de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Les saludo con una paz de Dios, una paz de Cristo. Y quiero hoy compartir con esto, con ustedes, mis hermanos, que seguro nos va a bendecir de una manera especial. Y quiero ir ahí a la escritura, hermanos. Vamos a la escritura y vamos a
a desplantar este mensaje que se llama la generación de los Cristos. Y mi base bíblica, hermanos, es el libro de Hebreos capítulo 2, verso 6. Pero dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero uno ha testificado en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el Hijo del hombre para que te intereses en él? Mire, Dios, danos gracia en tu palabra, unge nuestros labios, danos entendimiento y ayúdanos a trazar tu palabra poderosa. Mire, mis amados hermanos, amigos, cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, esta escritura que dice que el hombre, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como que si el Señor de pronto, hermanos, se acordara de lo que Él hizo, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, nos preguntamos dentro de nosotros verdaderamente qué somos para que Dios, el Dios del cielo y de la tierra, se acuerde de nosotros, siendo nosotros tan insignificantes y tan faltos moralmente, quizás pecadores muchas de las veces, hermanos, insuficientes. Pero que un Dios tan santo, un Dios tan maravilloso, un Dios poderoso se acuerde, hermanos, de nosotros. Que se acuerde y tenga memoria de nosotros. ¿Qué somos nosotros para que Él pueda, mis amados hermanos, acordarse de nosotros y poder, hermanos, actuar de una manera tan especial como lo hace el Señor? Quisiera que allí, hermanos, en el libro de Salmo 8, verso 1, aquí se lo pongo, viéramos un poquito lo que el salmista escribe. Y dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es? Verso 4 dice, ¿qué es el hombre? O sea, se pregunta el salmista para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Vea allí, hermanos, en el verso 5, déjenme lo pongo aquí, que dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y fíjese que dice aquí, hermanos, y lo coronas de gloria y de majestad. Pero en el verso 6 dice, tú le haces señorar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, oveja y bueyes, todo ello, y también las bestias del campo. Y las aves del cielo y los peces del mar, cuanto atraviesan las sendas del... Oiga, hermano, déjeme, las sendas de los mares. Oh Señor, nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, mis hermanos. Entonces, fíjense qué tremendo, hermanos. Dios, somos una creación que Dios hizo, pero de pronto se acuerda Dios y nos llena de majestad y de gloria. Entonces, acuérdese que el Señor dice que su gloria no se la dará a nadie más. El Señor no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, al hombre lo ha dotado de una gloria. Hermanos, las escrituras dicen que nosotros somos lo más débil, lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Pero ¿quién dijo en cierto lugar? ¿Quién fue el que dijo en cierto lugar? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién sería el que dijo esas palabras? De seguro fue en un lugar celestial, en un lugar
donde verdaderamente, mis amados hermanos, al hombre lo tienen en un concepto, hermanos, especial, porque están preguntando qué es. Como diciendo esas creaciones o quien expresó esa escritura, diciendo si hay ángeles, si hay serafines, si hay querubines, si hay arcángeles que tienen gloria tuya, pero ¿qué es el hombre? Si el hombre, la Biblia dice que es lo más vil y lo más menospreciado. Y fíjese que ante las creaciones de las que hizo Dios, para ellos somos lo más vil y lo más menospreciado. Porque, pero que en nosotros depositó lo que no depositó en ellos. Lo que hizo Dios con nosotros, no lo hizo con ellos. Y entonces alguien preguntó, ¿qué es el hombre? Y de allí describe en el Salmo 8, hermano, usted puede ver todo lo que Dios hizo con el hombre. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 1:26, vea esta versión, y esta versión dice de la siguiente manera: pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, está hablando de la creación carnal, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora, fíjese que qué tremendo es que si nosotros somos lo más vil, lo más menospreciado del mundo, pero que hubo un Dios que nos amó tanto, que hubo un Dios que nos crió, y de pronto se acuerda y, hermanos, coloca al hombre enfrente de creaciones para enseñorar sobre ellos, hermanos, coloca al hombre en lugares especiales, coloca al hombre, hermanos, donde quizás ni a ángeles, ni a querubines, ni a serafines los ha colocado, y de pronto alguien dice por ahí, ¿qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. Entonces vaya meditando qué somos ante los ojos de Dios, porque acuérdese que era Job ante los ojos de Satanás, dice que era un maldiciente. Sin embargo, ante los ojos de Dios dice que era un hombre recto, intachable, temeroso y apartado del mal. Entonces, ¿cuál es el propósito, mis amados hermanos, de haber venido a esta tierra? Si primera de Juan, hermano, no recuerdo qué versículo dice. Dice que nosotros fuimos ungidos. Y la palabra ungido quiere decir Cristos. Entonces cuando habla, hermanos, también en primera Juan dice, y muchos anticristos han salido del medio de nosotros. Entonces la palabra Cristo, ya me estoy adelantando lo que le quiero enseñar, quiere decir ungidos. Entonces fíjese qué tremendo, hermanos, porque oiga, para Dios dice la escritura que Él se interesó en nosotros y nos hizo a su imagen y a su semejanza, hermanos, de un Dios. Fíjese, nos hizo semejanza a un Dios. Entonces, siendo nosotros los únicos que llevan, hermanos, la imagen y la semejanza de Dios, lo único, hermanos, los únicos en las creaciones de todos los universos, somos, hermanos, que tenemos la imagen del Cristo, tenemos la unción del Cristo. Pero cuando escudriñamos a la luz de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios se ha provisto de una generación poderosa en estos últimos tiempos, a la cual llamó dioses. Entonces, hermanos, para poder comprender esta declaración, que es muy delicada, tenemos que entender por qué fue que les llamó dioses. Y esta cita, hermanos, que agarramos de base, miramos que
una traducción es, en la versión Kadosh, dice que somos Elohims, que traduce como dioses, jueces, hermanos, ángeles, magistrados. Fíjese, hermanos, poderosos según el diccionario Strong. Allí se los tengo en la pantalla. Usted lo puede ver. Lo que está usted viendo allí, hermanos, es, hermanos, la traducción de lo que es un Elohim. La palabra 430, la versión Kadosh. Esta habla de dioses, de jueces, de ángeles, de magistrados poderosos, según el diccionario Strong en el número 430. Entonces a nosotros, a los que estamos en Cristo, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Entonces fíjese, Pablo dijo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo, el ungido. Pero fíjese que nosotros venimos ungidos desde un lugar. Ahora, hermanos, las traducciones del hebreo dice que somos Elohims, jueces, ángeles, magistrados y poderosos. Esto es algo poderoso que Dios ha hecho con nosotros. Porque le estoy diciendo que Él mismo nos llamó dioses. Ahora, no estoy diciendo, óigalo bien, que somos Dios para que nos adoren, sino que a la semejanza, es diferente, a la semejanza de un Dios. De Dios, porque Cristo es Dios. Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, Cristo vive en su iglesia, Cristo vive en la novia, Cristo vive dentro. Por eso es importante tener a Cristo. Ahora, el Salmo 82, verso 6, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 86, verso 6, 82, 6, dice, de cierto es usted, dice, de cierto es, ustedes son Elohims. Allí es donde le digo. Esa otra versión dice, ustedes sois dioses. La otra versión dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis, acerca como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. La versión Kadosh, que es la que le estoy presentando aquí en la vía dispositiva, dice, de cierto es, ustedes son Elohims, o sea, dioses o jueces. Allí se lo subrayé, si usted lo puede ver aquí. Allí le estoy diciendo que es lo que traduce la palabra Elohim. Y luego dice que ustedes, ¿cuáles ustedes? Les está hablando al pueblo de Israel, les está hablando a los hombres. Y fíjese, ahorita le voy a decir por qué nos hicieron como dioses, por qué somos los Cristos de la última generación. Entonces, hermanos, fíjese lo que dice allí. Hijos del Altísimo, todos ustedes, pero morirán como los mortales. Dice, caerán como cualquier príncipe. Levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Eso es lo que dice la versión, hermanos, Kadosh. Ahora, en el libro, fíjense que, hermanos, que el significado de esto, o más bien que somos dioses, pero yo pregunto, ¿cuál sería el concepto exacto del cual el salmista está describiendo al decir que nosotros somos dioses? ¿Cuál sería ese concepto? Porque Jesús también lo dijo, no nomás el salmista, Jesús lo dijo en el libro, hermanos, de Juan, allí en Juan, capítulo 10, verso 32, allí usted lea donde le estoy poniendo ya la vía dispositiva, usted puede mirar cómo dice, hermanos, allí, y dice, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Dice, ¿por cuál de ellas me apedráis? Les está hablando a los fariseos y a los judíos. Dice, los judíos les contestaron, no te apedreamos, oiga, por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre, óigalo bien, le están diciendo a Jesús, tú siendo hombre, te haces Dios. Imagínense, cuando un fariseo oiga este mensaje, hermanos, me van a acribillar, me van a
a tachar de hereje, me van a tachar de torcido, como ya lo han hecho mucha gente, porque no entendemos con el espíritu. La letra mata, el espíritu vivifica. Sin embargo, mis amados hermanos, aquí está diciendo, bien clarito, está diciendo que hermanos, Jesús siendo hombre, se hacía Dios. Fíjese, qué tremendo. Jesús siendo hombre, se hacía Dios. Pero Jesús era Dios, sí. Era el Padre en Jesús. Pero nosotros tenemos a Jesús y Jesús es Dios. Pero lo que está diciendo, miren lo que sigue diciendo allí. Lo querían matar porque decía que él se hacía Dios. Jesús le respondió, oiga lo que le respondió. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, sois dioses. ¿A quién les está diciendo dioses? Al pueblo. Dice, si aquellos a quien vino la palabra de Dios los llamó dioses, yo pregunto, ¿te vino la palabra de Dios a ti? ¿Te ha venido la palabra de Dios a ti? Entonces allí está diciendo, a los que vino la palabra de Dios los hizo dioses. Y note que es con una D chiquita, mire. Aquí dice, y la escritura no se puede violar. A quien el Padre, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros diceis blasfemias, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Oiga esto, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces, mis amados hermanos, yo pregunto, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando allí el Señor? ¿Qué está diciendo? Sino que aquellos a quienes vino la palabra del Señor, nos hicieron dioses. Así es, Cristos, mis hermanos. Entonces, dice, si nos damos cuenta de algo es que, hermanos, al leer el capítulo 10 del libro de Juan, miramos que el conflicto de los judíos con Jesús era que decían que Jesús, siendo hombre, se hacía el mismo Dios. Como dice allí, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, quiero preguntar, ¿qué es lo que hizo Dios a Jesús? Para hacerle un Dios a Jesús, porque le formó un cuerpo, le formó un alma, un espíritu, hermanos. Le formó un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero lo hizo Dios. Y dice que a los que vino la palabra, ¿y quién es la palabra? Es Cristo. Cristo es el verbo de vida. Cristo es la palabra, mis amados hermanos. A ellos, dice, a ellos ha venido, mis amados hermanos, los vino a ser dioses. Entonces, fíjese qué tremendo está esto, hermanos, está cardíaco. Porque fíjese, hermanos, dice el Salmo, bueno, allí Juan 10:33, ya lo vimos, pero el Salmo 45, verso 6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Oiga, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría. Pero note algo allí subrayado que tengo que dice, más que a tus compañeros. Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Dónde ungieron a Cristo? Porque allí había compañeros. ¿Sabe lo que es un compañero? ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando ungieron a Cristo había más creaciones, habían compañeros. Pero a él lo ungieron más que a sus compañeros. Con óleo de alegría. Ahora, dice, todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, oleo y casia. Desde el palacio de marfil te han
Dice, te han alegrado con instrumentos de cuerdas, hijas de reyes, dice, y hay entre tus damas, dice, nobles, y tus diestras en oro de Orfir está la reina. Entonces, mis amados hermanos, si nos damos cuenta lo que hizo el Padre con Jesús, hermano, siendo él hombre, lo hizo un Dios para venir aquí a la tierra. Por eso el Señor dijo, vosotros no sois de este mundo. Por eso nuestra patria no está en esta tierra, hermanos. No está en esta tierra. Permítame unos segundos, mi hermano. Entonces, mis amados, discúlpenme. Aquí estamos en casa y es un poquito diferente, pero entonces lo que está diciendo aquí que hubo compañeros, que hubo allí como una reunión donde ungieron a Cristo y lo enviaron a esta tierra, porque dice la Biblia que busqué uno entre muchos y no hallé quien, ¿verdad? Pero en Isaías, hermanos, si no mal recuerdo, capítulo 6 me parece, cuando le dicen, ¿a quién enviaremos? Alguien dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, voluntariamente Cristo, hermanos, se ofrece, pero también lo ungen. En un lugar lo ungieron, lo hicieron Cristo. Entonces, todo aquel que es ungido, imagínense, hermanos, trae una unción ya del cielo, porque en lugares celestiales nos han escogido. Desde antes del vientre de tu madre, tú ya estabas escogido. Y Juan dice, vosotros tenéis la unción del santo. Entonces somos una generación de unos Cristos. No nos quiera ver. No le estoy diciendo como al Cristo que crucificaron. Que vamos, estamos a la semejanza de dioses, de Cristos, de ungidos. Y como Cristo fue perseguido, quizás nosotros vamos a ser perseguidos. Lo que Cristo padeció, quizás muchos vamos a padecer muchas cosas de esas. Pero somos la última generación que el Señor ha levantado como ungidos. Ahora, hermanos, si nos damos cuenta, hermanos, lo que hizo Jesús, como le dije, siendo hombre, un Dios, lo hicieron un Dios, y como Dios fue ungido más que sus compañeros. Por eso la palabra de Cristo significa ungido. Y esto lo declaró el apóstol Pablo, porque dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros, ser imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿quién hablaba por Pablo? ¿Quién es el que hablaba por Pablo, hermanos? Sino el Cristo. Fíjese, y en 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, la generación de los Cristos, hermanos, trae una unción especial. Fíjese qué tremendo. ¿Qué es lo que nos enseña esta escritura? Que Él actúa en nosotros, hermanos, y no nosotros mismos, sino el que nos ungió. Por eso cuando, hermanos, en el libro de los Hechos veían que los hombres, hablando de Pablo, de Silas, de Bernabé, hermanos, hacían milagros o eran seguidores de Cristo, eran los ungidos del Cristo. Ellos manifestaban los milagros, los prodigios, las maravillas. Decían, en una ocasión los agarraron y dijeron que eran los dioses que habían venido a la tierra por todo lo que estaban haciendo. Entonces imagínense, por eso la gente y el mundo no, hermanos, entiende esto de Cristo. Cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos que no somos del mundo, cuando hablamos, hermanos, de maravillas, cuando hablamos de fe, porque no es el lenguaje de la tierra. Es el lenguaje del Cristo, de la unción, es el Cristo hablando por nosotros. Como dice, en parte hablamos y en parte profetizamos, pero es el Cristo, es hermano, la unción que nos han dado. Entonces fíjense qué tremendo, hermano, es esto. Qué tremendo es, hermanos.
Porque verdaderamente, hermanos, el Cristo es el que está operando dentro de nosotros, mis amados hermanos. Es el que se está moviendo dentro de nosotros. Por eso, hermanos, entendamos que hubo muchos Cristos a los que Dios levantó, ungidos de Dios, con comisión, con identidad y con autoridad de Dios. Y eso es lo que nos identifica a nosotros como de cumplir a lo que nos envió Dios. Primeramente, tener una identidad, saber quiénes somos en Cristo. Número 2, tener la visión y la comisión de parte de Dios y cumplirla, porque de nada sirve tenerla si no la cumplimos. Y número 3, tener el respaldo del Cristo. Ahora, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, vea que dice, hermanos, que Hechos capítulo 11, verso 20. Dice, pero había algunos de ellos, dice, hombres de Chipre, de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número de creyentes se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé y a Antioquía. Mire, y dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Ahora, fíjese lo que dice allí. En el verso 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Oiga, en el verso 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con él la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí es cuando la palabra cristiano desciende de la palabra Cristo. Es lo que los cristianos estamos diciendo, los ungidos. Cristianos desciende de la palabra ungidos, hermanos. Por primera vez les llaman ungidos porque en aquel tiempo sabían lo que era la unción, sabían la habilitación, sabían lo especial, lo reverente, lo maravilloso que era la unción de parte de Dios. Ahora, hermanos, esta palabra cristiano significa, hermanos, significa cristianos en el griego 5546 es cristiano, o sea, cristiano, que quiere decir, hermanos, o sea, desciende del Cristo, de la palabra Cristo. Otra palabra del 5547 se derriba es Cristo, o sea, que es Cristo también, ungido el Mesías, y Jesucristo el Mesías. Pero a lo que yo voy es que esta palabra cristiano se derivó de la palabra Cristo, y Cristo quiere decir ungido, y cristianos quiere decir los ungidos. Entonces, no sé si me di a explicar. Entonces, por eso por primera vez les habían llamado cristianos allí en Antioquía. Ahora, entonces yo veo que Dios levantó una generación, hermanos, de ungidos en los cuales llamaron cristianos, y si eran cristianos, estos los hacía como dioses, hermanos, ante los ojos del mundo. Por eso en Éxodo capítulo 7, hermanos, dice la palabra de Dios, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, oiga, otro que declaró que son dioses. Mire, Dios le dijo entonces a Moisés, mira, yo te hago como ¿qué? Como Dios. ¿Para quién? Para el faraón.
y a tu hermano Aarón será tu profeta. Oiga, Dios llamando a Moisés como Dios. Entonces no venga con el cuento, hermano, porque ya leí 3 bases. Lo dijo Cristo, lo dijo Pablo y lo dijo el mismo Señor. El Padre, lo dijo el Hijo, hermanos, y lo dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos como dioses. ¿Ante quién? Ante nuestros adversarios, porque allí el faraón representa el adversario. Recuerde cómo llegó Moisés a Egipto, haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios a través de la vara. Hermanos, créame que cuando una persona está ungida, y esos milagros, hermanos, tiene que estar Dios con él. Pero este es un tiempo peligroso porque acuérdese que también el faraón tenía a sus sacerdotes, hermanos, de las tinieblas, a sus sacerdotes de las ciencias ocultas, que también hacían milagros. Entonces, en el lado oscuro hay ungimiento, sí. Hay ungimiento. Hay habilidad para ejercer una unción negativa, una unción destructiva, una unción de tinieblas. Pero el Señor, cuando unge a Moisés, porque lo ungió, lo envió como apóstol, dice que le llamó Dios ante su adversario Faraón. Entonces, hermano, como le dije, Dios está, hermanos, levantando a esta generación, hermanos de Cristo, por los cuales serán hermanos extraordinarios en este tiempo. Por eso quizás Dios nos ha hablado que entremos por sus puertas con acción de gracias a su templo eterno, como justos, porque entre más nos apartemos del pecado, más nos apartemos de todo este mundo, hermanos, esa unción se va a habilitar y se va a fluir, hermanos, de una manera especial. Pero cuando nosotros, mis amados hermanos, no entendemos estas cosas, ¿por qué un hombre está dotado? ¿Quién dijo qué es el hombre? Pues verdaderamente, ¿qué somos nosotros? Si lo vemos de una manera carnal, no somos nada, insignificantes. Dijo por ahí un hermano, somos carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Sin embargo, mire las maravillas de Dios. Que a usted y a mí, hermanos, siendo cristianos, y estoy hablando de verdaderos cristianos, no de los cristinos, no se equivoque, sino de los cristianos, aquellos que buscan, hermanos, estar en agrado a Dios, no cristianos que andan en las fiestas tomando, hermanos, adulterando, fornicando, celebrando el 14 de febrero, la Navidad, hermanos, todas las fiestas paganas que meten ahora a la iglesia. Hasta culto hacen del 14 de febrero. Fíjese hasta dónde llega la ignorancia, hermanos, de los siervos de Dios, si es que son siervos de Dios. Y no quiero insultar a nadie, y bueno, y si se insultara, pues gloria a Dios, porque es una verdad, hermano, no estoy mintiendo, ni me estoy jactando, pero es una... Queremos ver la gloria de Dios y tenemos todas las fiestas paganas dentro de la iglesia. Eso nunca va a suceder, hermanos. Queremos cambiar una ciudad y no hemos conquistado nuestra alma. Nuestra alma, hermanos, llena de emociones, llena de tradiciones, llena de paganismo, llena de idolatría. No podemos conquistar nuestra alma propia, pero, hermanos, queremos conquistar una ciudad. Eso es absurdo. Entonces necesitamos entender, mis amados hermanos, que Dios nos hizo como dioses ante el mundo caído. Y eso que nos hizo un poco inferior que los ángeles. Pero Dios se acordó, dijo, ¿qué es el hombre? Cuando Dios se acordó del hombre, lo dotó de majestad y de gloria y lo hizo como Dios ante sus adversarios, como hizo a Moisés ante el faraón, que Moisés llegó con su vara, le dijo, deja ir libre a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Obviamente Moisés no le estaba diciendo para que a mí me celebren fiesta, Dios estaba hablando a través de Moisés. Porque le dijo, tú serás mis ojos, serás mi boca, tú serás mis manos. Cuando Moisés le dijo, pero Señor, yo soy torpe, soy tártaro, soy tartamudo, soy tardo para hablar.
Y le dijo, ¿quién hizo los ojos del hombre? ¿Quién hizo la boca? Tú serás mis ojos, serás mi boca, serás mis pies. Y con esta vara que yo te voy a dar, tú vas a hacer cosas maravillosas. Pregunto, ¿qué tienes tú para hacer? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es la vara que tú tienes? ¿Y qué identidad tienes? Porque fíjese, la identidad del creyente, hermanos, allí lo podemos ver en Mateo capítulo 4, cómo se puso en tela de duda cuando a Cristo le dicen si eres hijo de Dios. Y eso es lo tremendo, que el enemigo ministra la mente de nosotros y nos hace, hermanos, nos hace disminuir o nos hace caer de lo que ya estamos convencidos, haciéndonos creer que nosotros no valemos nada, que no hacemos nada. Quizás ante el mundo no lo somos, pero ante los ojos de Dios, recuerde, somos sus ungidos. Somos como dioses para el mundo de las tinieblas. Porque así lo fue Moisés. Fue y se enfrentó al faraón. Le dijo, ¿quién le voy a decir que va conmigo? Diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy fue el que te mandó, el gran yo soy. Que Yahweh es el que te mandó. Y allí iba Moisés y hablaba de parte de Dios. Y cuando el faraón no hacía caso, ¿qué empezó a hacer Moisés? Simplemente levantar su vara, orar a Dios, y Dios hacía. ¿Qué tienes que hacer tú ante la situación, ante las tempestades? Que el Cristo no paraba la tempestad y le decía, cese tu gravedad, y las tempestades paraban. Le hablaba, hermanos, a lo que es a los vientos, le hablaba al mar y obedecían. Pero como usted y yo no tenemos identidad a veces, pues no sabemos cómo ejercitar, hermanos, nuestra autoridad. Y es necesario entender lo que Dios nos ha hecho. ¿Quién es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. Y allí está diciendo quién es el hombre, cómo lo hizo Dios. A imagen y semejanza de Dios lo hizo el Señor. Pero la mentalidad tiene imágenes grabadas. Allí está alguien, allí detrás de esta cámara está alguien pensando, viéndose allí en la cruz con corona y como el Cristo. No estamos hablando de ese aspecto de la imagen de la televisión que tienes grabada. Estamos hablando de la esencia, hermanos, de lo que es, hermano, la unción, la habilidad que Dios te ha dado, la capacidad, el potencial. Que si tú y yo nos consagramos, nos apartamos de todas esas cosas, esa unción va a empezar a habilitarse tan poderosamente, hermanos, que la gente se va a quedar asombrada. Mire, para gloria de Dios lo va a testificar, hermanos, y esto no me dejará mentir Félix, porque cuando evangelizábamos, un día llegamos allí al hospital de la mujer, iba el hermano Fidel, en paz descanse, iba el hermano me parece Félix y Rafita y algunos hermanos y hermanas que nos acompañaban. Era tanto la unción y el poder que se sentía cuando estábamos predicando, que la gente se arrimaba y decía, pues que ustedes qué traen, qué traen. Y nada, que era el Cristo, era la unción. Cuando predicas con autoridad, con poder y con un respaldo de Dios, no somos nosotros, es el Cristo, es la unción. Por eso es una generación de los Cristos de los últimos tiempos. ¿Y sabe cuáles son esos Cristos? A manera de Elías. Los Elías, porque Elías era un ungido. Josafat era un ungido. Oiga, porque de aquí le voy a hablar de los Cristos que cayeron en otro mensaje, si Dios no lo permite. Pero la generación de los Cristos somos nosotros los hombres de Dios. A los que Dios ungió, como a Sansón, era un ungido, era un consagrado. Moisés era un consagrado. David, no se diga, no un ungido. Era un Cristo. Pero
Pero como la gente tiene esa tipología del mundo, de la tradición, de la religión, que cuando oyen Cristos en plural, están, luego se escandalizan y dicen, no, ese ya se chanfleó, nomás hay un Cristo. O los religiosos, ¿verdad? Que no entienden de estas cosas. Solamente ven la letra, pero no ven la esencia del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, Dios está levantando esta generación de Cristos, pero ¿cuál será esta generación? Mire, ya para terminar, en este último tiempo hay una promesa en Joel 2:28 y dice esta promesa. Fíjese lo que dice. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, ¿cuál es la generación que Dios va a levantar? A tus hijos, a mis hijos. Por eso, mis amados hermanos, muchos de nuestros hijos están siendo atacados por demonios feroces de sexo, de fornicación, de drogas, de homosexualismo, de lesbianismo, porque sabe que con eso los pretende desviar del propósito que Dios tiene para ellos. Los está desviando porque son ungidos. Es un derramamiento del Espíritu Santo sobre esa generación que los hará profetizar, los hará, hermanos, tener sueños. ¿Cuántos de nuestros jóvenes no han soñado? Es parte de la unción. Y fíjense, dice, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Hermanos, una generación de servidores ungidos, Cristos de la última generación. ¡Qué tremendo! Oiga, y dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Pero la última generación son tus hijos. Por eso no podemos dejar de orar por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios, porque allí hay siervos, allí hay siervas. En los niños está el futuro de los servidores, de los últimos Cristos de estas generaciones. Son los que se van a levantar como Elías, son los que se van a levantar como Juan el Bautista, a decirle, hey Herodes, no te es lícito traer a la mujer de tu hermano. Y muchos van a morir decapitados, sí, pero tienen una gloria y una majestad. No mueren, sino los van a dormir. Entonces, mis amados hermanos, ¿quiénes son esa generación de los Cristos de estos últimos tiempos? ¿Quiénes serán sino nuestros hijos? Por eso es la lucha tan grande. Por eso es, hermano, las guerras. Por eso es la manifestación de demonios en ellos. Porque están tratando de destruir a esta generación que se está levantando y que Dios va a levantar en estos últimos tiempos. Jóvenes desafiando a los gobernadores de las naciones. Jóvenes diciéndoles sus verdades como Juan el Bautista, como Elías que retó al rey Acab y a la Jezabel y que fue perseguido, porque la iglesia va a ser perseguida. La última generación de estos Cristos va a ser perseguida y muchos van a morir, pero no mueren, sino estarán durmiendo. Así es que, mis amados hermanos, yo no te hablé algo que me inventé. Te hablé algo que está escrito. Y esto a mí me ha bendecido mucho, hermano. Mucho me ha bendecido. Y espero que te esté bendiciendo tu vida. Espero que este mensaje haya penetrado hasta lo más profundo de tu corazón. Allí están las citas. Allí está el video. Allí está todo para que usted, mi amado hermano, lo pueda digerir. Digiéralo. Porque Jesucristo está dentro de usted y está dentro de mí. El que habla no es este pedazo de carne ni este estuche, sino el que está dentro de nosotros. Es la última generación. Señales en el cielo, prodigios, sangre, fuego, columna, sacrificios.
El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y temible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes están los que el Señor llame. Mire qué tremendo, mis amados hermanos. Los Cristos de la última generación. Así es que en esta tarde, mis amados hermanos, allí donde está, incline su rostro y oremos por esta generación, pidiéndole a Dios: Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. He soltado, Señor, esta revelación, Señor. He transmitido a tu pueblo, Señor, Padre, este conocimiento, esta doctrina, Padre, para que se nutran y puedan abrir los ojos y que sepan y que tengan identidad delante de ti. Que tengan comisión y visión, Señor, y que tengan la autoridad. Y que sepan, Señor, que la última generación viene en sus hijos, en sus hijas, en sus descendientes. Jóvenes que levantarás, Padre, con una unción especial, una unción sobrenatural, una unción, Señor, de poder, una unción donde, Señor, de seguro, Padre, tú te glorificarás, Señor amado. Por eso en esta tarde, Señor, bendecimos, Señor, a nuestros hijos, bendecimos a nuestros nietos, bendecimos a nuestras generaciones. Los cubrimos y te pedimos, Dios, que te glorifiques, Señor, en sus vidas. Y que seas tú, Señor, obrando. Que seas tú, Señor, manifestándose, Señor, en las vidas de ellos. Que ellos puedan ver tu gloria y tu majestad, Señor. Que ellos puedan ver tu gracia. Que ellos puedan entender que tú, Señor, los has escogido. Que ellos puedan ver, Señor, por qué el enemigo los ataca tanto y los engaña tanto en sus mentes. En esta hora, Señor, yo declaro esa generación, Señor, libre, desatada. Reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu de drogas, de sexo, de homosexualismo, de lesbianismo, de alcoholismo, de drogas, Señor, de torceduras, Señor, de engaño. Se ha reprendido en el nombre de Jesús. Y declaramos a nuestras generaciones ungidas, Señor, que serían los siervos de los últimos tiempos, Padre. Padre, levantarás ministros, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, doctores, Señor, misioneros de toda esta generación. Adiéstralos, Padre. Adiéstralos para la batalla. Adiestra nuestras manos. Que tu ángel, Señor, Padre, acampe alrededor de los justos y los defienda. Señor, extiende, Señor, Padre, tu cetro sobre nosotros. Extiende tu manto, Señor, tus alas, y cúbrenos de pies a cabeza y vístenos de toda armadura, Señor, porque tú eres Dios sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Rey y mi Señor. Glorifícate, Señor amado, porque tú eres grande y poderoso. Eres el Rey de reyes y Señor de los señores. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. A ti sea todo el poder, la majestad, Señor. Porque por eso nuestros hijos son tan inquietos, por eso nuestros hijos son tan atacados. Pero en esta hora extendemos nuestra mano. Mire, mi hermano, si usted tiene a sus hijos, ponga sus manos sobre ellos. En el nombre de Jesús, tome autoridad ahora. En el nombre de Jesús, tome autoridad y bendígalos, cúbralos, bendiga sus vidas. Reprenda toda maldición que es lanzada contra ellos. Reprenda todo lo que se levanta contra ellos en el nombre de Jesús. Esos niños pequeñitos que Dios te ha dado, esos pequeñitos, allí bendícelos. Si tu mujer está embarazada, pon tu mano sobre tu hijo o tu hija y declara, profeta, niño hoy, profeta mañana. Declara, niño hoy, evangelista mañana. Declara, niño hoy, apóstol mañana. Declara, niño hoy, maestro mañana. Declara hoy, niño hoy, y pastor mañana. Decláralos para el Señor.
Yo declaro en el nombre de Jesús que mis hijos servirán al Señor. No sé cómo ni cuándo, pero ellos servirán a Dios. Y que el Espíritu Santo se derramará sobre ellos con una unción doble, una porción doble, sobre mi hija Sayuri, sobre mi hijo Iván y sobre mi hijo David y sobre sus descendientes, sus hijos, mis nietos, mis nietas serán siervos y siervas del Altísimo, serán de la generación escogida de Dios con una unción especial, de los Cristos de la última generación. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo confesamos en esta hora, Señor. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, mi hermana, bendígalos ahí donde está. Reprenda toda maldición, reprenda todo lo que se quiera levantar en contra. Y usted entienda que tiene que tener una identidad de hijos, de un Cristo, de un ungido de Dios. Dios nos ha ungido, nos ha derramado de su Espíritu Santo, para que usted y yo proclamemos, hermanos, la bendición de Jehová. Aleluya. Así es que, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios me los guarde y que el Señor continúe bendiciendo su vida de una manera sobrenatural. Así es que el Señor es grande, es poderoso y digno de ser alabado, digno de toda gloria, digno de todo honor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo la iglesia Tabernáculo de Fuego, bendigo las familias, bendigo a los varones, bendigo a las mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes. Declaro que de allí se levantarán siervos y siervas ungidos con la unción del Santo. Aleluya, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, para siempre, Señor. Para siempre es tu nombre bendito. Porque esta es la última generación, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu majestad, por tu gloria, Señor. Siga orando, hermano, siga orando allí. Declare sobre sus hijos, profetíceles. Declare los siervos y siervas, pero no nomás los declare, sino cuide de que ellos lleguen a su propósito. Cuide de que ellos reciban de Dios. No los deje en casa, no los deje solos, ni los obligue, pero instruya a sus hijos para que ellos lleguen a hacer lo que Dios tiene para ellos, porque el mundo no va a mejorar, el mundo viene de mal en peor. Y ahora es el tiempo que Dios ha hecho para nosotros, amada iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor continúe bendiciendo tu vida.